Y yo quiero compartir una palabra que se llama la casa que Jesús visita. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1. Es súper conocida, pero de ahí puedo extraer algo de cómo podemos tener una casa que Jesús visita, una casa que vive en avivamiento. Lucas capítulo 19 dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le dijo: Zaqueo, es tremendo esto, Zaqueo, date prisa. Dígale que tiene a su lado un momentito, dígale: date prisa, por favor, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, le recibió con alegría, le recibió con gozo. Y al ver esto, todos, mire, el entorno, en vez de gozarse con Zaqueo, empezó a murmurar, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: he aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si alguno le he quitado, si alguno he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús hace la expresión más fabulosa en el versículo 19. Jesús le dijo: hoy, no mañana, no la otra semana, no otro día, no, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cierra sus ojos un momentito y dígale: Señor, háblame en esta noche. Háblame en un momento, Dios, que necesito que tú visites mi casa, que tú avives mi casa, en el nombre de Jesús. Estamos entrando en una nueva temporada, en un nuevo tiempo. Estamos queriendo levantar aquí en nuestra ciudad de Manizales, CAF, Casa de Avivamiento Familiar. Según lo que volvió a pasar en la iglesia primitiva, de cómo comenzó la iglesia, de cómo se levantó la iglesia. Porque muchas de las personas pensamos que el avivamiento está solamente en la iglesia. No. El avivamiento debe estar en nuestros hogares. El avivamiento debe comenzar en nuestros hogares. Porque muchos decimos: es que es en la iglesia donde Dios se mueve. Es que es en la iglesia donde yo siento a Dios. No. Déjeme decirle esto. No se confunda. También debe Dios moverse en tu casa. Debe Dios manifestarse en su casa. Por eso hoy estamos motivando a todos mis hermanos. Te motivo, amigo. Te motivo, iglesia, para levantar CAF, Casa de Avivamiento, donde Dios se glorifique y donde Dios se mueva. ¿Sabe? Cuando yo miro esta historia y yo preparaba esta historia, me llamó mucho la atención, porque Zaqueo era un hombre que estaba limitado por su estatura, estaba limitado por diferentes circunstancias, pero en él había un anhelo de conocer de Jesús. En él había un anhelo de que Jesús fuera, que él tuviera un encuentro con Jesús y que Jesús fuera a su casa. ¿Sabe? Me llama la atención de Zaqueo, porque Zaqueo quería que Jesús visitara su casa. ¿Sabe? Déjeme decirle algo, mi hermano, y déjeme afirmarle esto. Jesús quiere visitar tu casa. Jesús quiere entrar a tu casa. Jesús quiere posar en tu casa. Pero usted y yo necesitamos tener acciones para que Jesús visite mi casa. Jesús está, dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y entra y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está en la puerta de nuestra casa, pero él no está solamente en la puerta, él quiere entrar a nuestra casa. ¿Sabe? Y en Zaqueo, en esta historia que yo encuentro que Zaqueo era un hombre completo, era publicano, tenía dinero, tenía todas sus necesidades satisfechas, pero él aún así necesitaba algo diferente. Necesitaba que Jesús entrara a su casa, entrara a su vida. Y usted y yo necesitamos, y quiero hablarle de 4 acciones para hacer una casa que Jesús visita. 4 acciones para hacer una casa de avivamiento familiar. 4 acciones para que nuestra familia sea transformada y sea visitada por Jesús. La primera acción es anhelar ver a Jesús. ¿Sabe? El versículo 3 dice que procuraba Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús, procuraba conocer quién era Jesús.
Oiga, Zaqueo, como te dije, era publicano, era rico. Mira esa expresión, era rico. O sea, una persona rica no tiene necesidad de algo, tiene todo. Si quiere comer los mejores platos, tiene los mejores platos. Si quiere viajar y salir a la medianoche a viajar al otro lado del mundo, podía viajarlo porque era rico, tenía todas sus necesidades. Pero cuando Zaqueo, teniendo todas sus necesidades, cuando escuchó hablar de Jesús, él procuró ir a verle, porque Jesús pasaba por la ciudad. ¿Sabe? Muchos podemos escuchar de Jesús, pero pocos queremos verle. Eso es verdad. Muchos queremos escuchar de Jesús. Y qué bonito escuchar de Jesús. Ahorita tenemos esa facilidad de entrar a redes sociales, de escuchar por la radio, de ver por YouTube, tantas cosas. Y queremos escuchar de Jesús y nos podemos sentar en nuestro sofá y decir, qué bueno, qué espectacular como predica Gabriel, qué espectacular como predica XY. Pero no solamente basta con oír, sino que hay que ver a Jesús. ¿Sabe? Esto es lo primero que me llamó la atención de Zaqueo. Zaqueo anhelaba ver a Jesús, anhelaba ver que Jesús tocara su casa. ¿Sabe? Estamos orando por un avivamiento en nuestra ciudad. Estoy creyendo con el grupo de liderazgo que Dios levanta nuestra ciudad, que Dios transforma nuestra ciudad, pero necesitamos anhelar ver a Jesús, anhelar tener hambre por Jesús, anhelar que Jesús entre a nuestra casa. ¿Sabes? Zaqueo tenía una impedimento, una condición que le podía acercar, era publicano. Pero aún así Zaqueo anhelaba ver a Jesús. Los publicanos no eran tan queridos en el pueblo, pero aún así Jesús quería saber de Zaqueo, quería conocer a Zaqueo. ¿Sabe? Déjeme decirle algo esto. Si queremos un avivamiento en nuestra casa, debemos pasar por encima de nuestros limitantes. No solamente escuchar, sino ver a Jesús, anhelar a Jesús. La segunda acción para que nuestra casa sea una casa de avivamiento es: rompa con las limitaciones, rompa con las estructuras, rompa con todo aquello que le impida ver a Jesús. Dice la palabra: pues Zaqueo era pequeño y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo no se detuvo en sus limitaciones. Es que soy pequeño, mejor otro día. Es que no puedo verlo, hay mucha gente, mejor después. No, es que no alcanzo a observarle, la gente me estorba. Yo creo que no es mi oportunidad, yo creo que no voy a poder. Yo creo que mejor. ¿Sabe cuántas limitaciones usted y yo le colocamos a Dios? ¿Cuántas limitaciones usted y yo le decimos: Señor, no, hoy no, otro día? ¿Cuántas limitaciones usted le dice: Señor, me gustaría que obraras, pero Señor, no soy el mejor hombre? Tengo muchos pecados, tengo muchas dificultades. Señor, yo quiero que tú ores, pero ya le colocas limitación a Jesús. La limitación de Zaqueo es que Zaqueo era pequeño. Zaqueo era un hombre que no podía pasar por la multitud porque pasaba por allí. Pero Zaqueo escala un árbol, ¿sabe? Yo no me imagino que Zaqueo en el primer intento logró llegar ahí arriba del árbol. No. Yo creo que Zaqueo tuvo que luchar para montarse a ese árbol. Yo creo que tuvo que decirle a otro: venga, ayúdame. ¿Sabe? Porque Zaqueo rompió las limitaciones para ver a Jesús. Zaqueo rompió las limitaciones para que Jesús lo viera. Familia, Dios nos está llamando en este tiempo. Dios quiere entrar a nuestra casa. No solamente, vuelvo y te digo, no solamente procures oír, procura ver a Jesús. Tal vez Zaqueo diría: no, mejor no. Pero Zaqueo sabía que ese día iba a transformar su vida. Cuando tú le permites que Jesús entre a tu casa, en ese momento tu casa y tu familia comienza a cambiar. Porque ya no hay limitaciones, porque no hay problemas, porque hay algo que necesitas de Jesús. ¿Sabe? Jesús conocía el nombre de Zaqueo, porque Jesús, cuando lo vio, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose por tu casa.
aunque tengas problemas, aunque tengas muchos pecados, aunque muchos estén en tu contra, Jesús te sigue conociendo y Jesús sabe tu nombre. Jesús sabe quién eres. Jesús conoce quién eres. Por eso Él quiere que rompas limitaciones, rompas religiosidad, rompas paradigmas y permite que Jesús entre a tu casa. Lo tercero que me llama la atención, corramos un poquitito, es que dice la palabra que hay que responder el llamado de Jesús. Lo tercero es responder al llamado. La tercera acción que yo quiero para que mi casa sea una casa de avivamiento es responder al llamado. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo tenía una gran oportunidad. Que hoy tú tienes una gran oportunidad, que Jesús pose en tu casa. ¿Sabes? Dios nos da tantas oportunidades. Dios nos da tantas oportunidades día a día. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, Dios no dijo: Gabriel, te portaste mal, te quito el sol. Gabriel, te portaste mal, te quito el oxígeno. No. Dios nos está dando nuevas oportunidades. Y Zaqueo tenía una oportunidad. Zaqueo tenía una oportunidad de que Jesús entrara a su casa. Zaqueo tenía una oportunidad porque él luchó subiendo un árbol. Él luchó ver a Jesús. Él luchó ver el rostro de Jesús. Y Jesús tuvo una recompensa, que era entrar a su casa, que era visitar su casa. Mi hermano, porque si queremos tener cosas de Dios, necesitamos hacer cosas para Dios. Tú quieres tener cosas de Dios, tú quieres que tu casa cambie, entonces haz cosas para Dios. Permítele que Él entre a tu casa. Responde al llamado. Zaqueo le pudo decir: hey, Señor, no puedo. Si supiera quién soy. No, yo no puedo. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? Zaqueo se bajó del árbol y se fue a prisa, diciendo: sí, esta es mi oportunidad. ¿Sabe? Jesús está queriendo que te des prisa y le permitas entrar, que tú le respondas al llamado. Tal vez Zaqueo diría: no puedo, pero le permitió que Jesús entrara. Entonces, quiero hablarte de la última acción. Acciones para tener una casa en avivamiento. Acciones para tener una casa que Jesús visita. Te dije: anhela ver a Jesús. Te dije: rompe estructuras y limitaciones. Te dije: responde al llamado de Jesús. Y la cuarta acción que usted y yo necesitamos es permitir que Jesús obre. Dice la palabra en Lucas 19:9. Dice: y dijo Zaqueo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Eso era Jesús. Eso hizo Jesús en la casa de Zaqueo. Cuando él entró, Jesús no solamente creo que comió una pizza, comió algo, compartió algo. Jesús no le dijo ninguna palabra. ¿Sabe? Jesús no te va a reclamar. Jesús no te va a señalar. Solamente Jesús quiere que tú le permitas que entre a tu casa. ¿Sabe? Cuando yo solamente permito que Jesús entre a mi casa, Jesús mismo comienza a orar. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo vio algo. Zaqueo pudo decir: lo más importante que tengo es que tengo dinero. Lo más importante que tengo en mi casa es mi familia. Lo más importante que tengo en mi casa es esto, lo que pueda tener, carro, casa, todo lo que pueda tener. Pero no, Zaqueo dijo: no, eso no es lo más importante. Lo más importante es que Jesús hoy entró a mi casa. Lo más importante es que Jesús hoy entra a tu casa. Cristo provocó en Zaqueo esa confesión. Cristo con su amor provocó en Zaqueo el cambio de vida, la transformación de vida. ¿Sabe? En las casas Jesús sanó a ciegos, sanó a paralíticos, sanó a la suegra de Pedro. Dígame, en la casa Jesús sanó, hizo milagros. Y la casa de Zaqueo no era la excepción. La casa de Zaqueo tenía un propósito, porque Jesús quería que su casa se convirtiera en una casa de avivamiento. ¿Sabe? Jesús pudo hacer un cambio en la vida de Zaqueo en la ciudad cuando lo vio, pero Jesús quiso ir a algo más íntimo, a su casa. ¿Sabe, mi hermano? Jesús no solamente quiere que seas tocado en un templo, que seas tocado en la calle. Jesús quiere que tu familia también sea tocada y se convierta en una casa de avivamiento. Cierro con esto, por favor.
Lucas 19, 9 y 10 termina la palabra y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué necesitamos en el día de hoy? Date prisa, no te detengas. Esa fue la expresión que me llamó mucho la atención. Date prisa para llevar a Jesús a tu casa. Date prisa para que tu casa sea convertida en una casa de avivamiento. Date prisa para que Jesús visite tu casa. Solamente date prisa. No dejes para mañana. Jesús no dijo mañana llegó la salvación, hoy llegó la salvación. Solamente permite que Jesús entre a tu casa. Yo quiero orar por tu vida. Tal vez me estás viendo y diciendo: pastor, mucho tiempo lejos de Dios, mucho tiempo separado de Dios. Pero hoy hay una oportunidad. Date prisa. Permite que Jesús entre a tu corazón. O tal vez tu amigo que me estás diciendo: sí, eso quiero. Date prisa. Deja que Jesús entre a tu casa y se vuelve una casa de avivamiento, una casa que Jesús visita, una familia que Jesús cambia.